Ya. ¿Por qué eres duro con los poetas? Sería el título de de esta mini disertación. Indudablemente hay estilos y estilos, ¿no? Hay estilos de hacer lisonjas, de hacer alabanzas, de hacer franeleos o de pasarle la mano a cualquier cosa por conseguir una amistad, por conseguir, como se dice, ganarse alguito. Y es frecuente y muy típico y común, ¿no? No hacerse problemas con un poeta, si no tiene la calidad, mejor no le digas porque te ganas un enemigo o te ganas a alguien que al final termina haciéndose la víctima. O sea, es frecuente y usual y casi es una costumbre generalizada. Entrar en el mundo de las lisonjas, entrar en el mundo de la, digamos, de las alabanzas, a veces mutuas, recíprocas, el autobombo, o el coebombo y heterobombo, porque es cómodo y fácil, ¿no? Yo te alabo ahora y luego tú me alabas, pues no digas nada malo contra mi poesía, yo tampoco diré nada contra la tuya. Es casi una práctica cotidiana, común y corriente en la actualidad. Y digo esto porque indudablemente cuando uno como lector, porque yo no me considero un poeta, soy un narrador, soy lector básicamente, como lector obviamente tengo una opinión respecto a lo que uno lee en las redes sociales, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas en las redes sociales, pero no todas las cosas que ahí se venden o se presentan o se etiquetan como poesía es poesía, porque indudablemente no alcanzan el nivel o el rango. Y alguien se pregunta y dice, pero ¿y a ti qué te importa? Pues creo que sí, nos importa a todos, de que indudablemente no caigamos en el engaño de las cuales otros nos hacen caer, ¿no es cierto? Al elogiar una cosa sencilla, trivial, simple, sin mucha calidad y sin mucho trabajo estético y sin llegar a alcanzar la pretensión poética, pues sí interesa, porque creo que quien está metido en el mundo literario debe de alguna manera poner los puntos sobre las íes, y que no es fácil, porque obviamente uno se gana enemigos gratuitos por diestra y siniestra, por angas y mangas, por donde sea. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a que el poeta es una de las personas más egoístas, más egocéntricas que puede haber dentro de todas las artes, ¿no? O sea, no conozco un poeta que en el rigor diga que sus versos están empezando. No, no, no lo hay. No. En poesía eso no existe. ¿No? La humildad no existe. Pues el que se quiere vender por humilde en realidad en el fondo está haciendo un antítesis, está diciendo todo lo contrario, ¿no? En realidad es más o menos como que las personas no quieren verse feas a sí mismos, ¿no? Siempre se van a ver bonitas porque les han engañado. Que la autoestima consiste justamente en apreciarte, en valorarte y en a veces confundir, ¿no es cierto? La autoestima, que es la aceptación propia, tal como uno es, con la soberbia, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Es creértela sin ser nada, ¿no? O sea, y eso creen que es equivocadamente autoestima. Bien, digo esto porque indudablemente en los últimos años, en los últimos tiempos, con esto de las redes sociales, que me parece una maravilla, porque permite conocer trabajos, personas, cosas de otras latitudes impensadas hace 20, 30, 50 años atrás, era impensado, ¿no? Era una cosa futurista, quizá era una cosa que nunca se iba a dar, ¿no? Y se dio, ¿no? O sea, la posmodernidad nos ha traído eso. Y creo que eso es un medio alternativo para dar a conocer muchas cosas. Ya no necesitamos ahora el periodismo que antes era muy hostil o era muy evasivo para los poetas jóvenes, todo eso. El periodismo ahora prácticamente está supeditado, ¿no es cierto?, a lo virtual, ¿no? Una noticia que se produzca hoy aquí en este espacio se da a conocer en el mundo entero, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través del Face, de los correos, de los blogs, qué sé yo, se da a conocer en el mundo. Y no necesitamos ir a una redacción periodística ahora. Ya no necesitamos cultivar periodistas amigos para que nos hagan el publireportaje, nos hagan el favor de publicar nuestros cuentos, la entrevista, el poema. Ya no necesitamos ahora con gran profusión como sí lo teníamos casi dependientemente en la década del 60, 70, 80, 90. Hoy
En los 2000 y post 2000 eso ya es impensable. No necesito ir a una redacción para dar a conocer un artículo mío, un poema, un cuento, un ensayo, una novela, ya no necesitamos, ¿no? Anunciar un evento literario, ya no necesitamos ir a los periódicos. Porque obviamente ahora se ha superado grandemente con las redes sociales. En las redes sociales miles, millones de personas ven automática e instantáneamente. Sin embargo, eso también ha traído esto de la masificación, ¿no es cierto? Y la prostitución de la poesía, pues cualquiera que escriba, que se despecha o que lo dejaron plantado hoy día y hace su rabieta y la mujer encuentra al esposo con otra y hace su rabieta y escribe cualquier cosa, eso ya es tomado como poesía. Creo que eso me parece un constructo muy facilista, porque indudablemente hemos caído en este vacío casi de lugar común de que cualquier cosa que se diga es poesía, y eso creo que no es tan así. Porque considero que la poesía es un trabajo estético, es un trabajo laborioso, que implica un manejo del lenguaje, una construcción a través, digamos, de un lenguaje poético, literario, que es diferente al lenguaje cotidiano, común y corriente del que hablamos y nos comunicamos coloquialmente y con todos. La poesía es un trabajo, una construcción excelsa, obviamente, a través de un lenguaje retórico, a través de figuras, de tropos, de simbolismo, de alegoría, digamos, la poesía obviamente necesita otros elementos que ha perdido, lamentablemente, con esto de las vanguardias, de lo que era la métrica, el ritmo y la rima, que obviamente ya se ha perdido. Y digo que se ha perdido porque ahora la gente ya no se circunscribe a estos parámetros que eran obviamente antes como una camisa de fuerza, y mucha gente hoy pues ya no hace parte un verso sin ningún criterio, ¿no? O sea, en cualquier punto lo parte y hace otro verso, y bueno, y lo llama verso porque es un renglón, ¿no? En realidad no son versos, para mí son renglones. El verso es aquel que está metrificado, ¿no? Que tiene una métrica homogénea. Si tiene un endecasílabo de 11 sílabas métricas, en un soneto todos tenían sílabas métricas. Hoy ya no. Puede tener 7, 8, 9, 10, 15, 20, eso ya no. O sea, llamarlo verso, eso es impropio, porque en realidad el verso es metrificado. Tiene una métrica regular, homogénea, ¿no? O en todo caso, en algunos casos heterogénea, pero con ciertas encadenamientos regulares, ¿no? Si el primero tiene 14, el segundo tiene 7, el siguiente va a tener 7 o 14, y así va. O sea, hay una regularidad métrica que va como una proporción casi de simetría, que pocos lo ven, que pocos a veces. Es que decir, la gente se mete a escribir poesía y llama poesía cualquier cosa sin tener por lo menos una noción de perspectiva literaria o un conocimiento de qué cosa es en sí la poesía, ¿no? La poesía para mí es un trabajo articulado, cerebral, emocional, intelectual, es un trabajo completo, complejo, es un trabajo orgánico, es un trabajo donde se fusiona el talento innato que a veces tienen las personas para concebir y percibir las cosas y tomar las emociones y el contexto, y también el conocimiento, ¿no? No basta la emoción, no basta que yo este día caiga despechado y empiece a llorar, estoy triste, el cielo y la tierra se juntan en este universo de mis palabras y de mi corazón. No basta eso, tengo que construir, ¿no es cierto? Y la figura por esencia es el lenguaje simbólico, el lenguaje figurado, ¿no? Digamos, lo tropológico, que a veces en el común y corriente no lo ven, ¿no? O sea, hay muchas cosas llamadas poesía que no tienen nada de eso, ¿no? O sea, el poema en sí es un trabajo consciente, laborioso, no es una expresión verborreica de si hoy amanezco inflamado el hígado y lleno de cólera, no es un berrinche, no es una soltar, un barboteo verborreico de cosas, es un trabajo pulido, construido, pensado, estético, reflexionado, con una intencionalidad de crear en el lector avisado un sentimiento. Claro que por supuesto la poesía tiene que emocionarnos, tiene que hacernos llegar, pero el lenguaje es especial. O sea, caer en la torpeza de decir, no, que contar que llegue al corazón. Llega al corazón, pues todas las cosas nos van a llegar al corazón si nos sentimos identificados.
Si yo veo que hay un poema triste, un poema digamos, de despedida, pues a todos nos ha ayudado, nos ha tocado en algún momento eso. Pero eso de llegar al corazón, no. La poesía no solamente llegar al corazón, debe llegar al intelecto, debe llegar ahí donde se procesa la discriminación entre lo que es y no es poesía, entre lo que es lenguaje y lo que no es literatura, allí, en el intelecto, no en el corazón. Que el corazón, pues todo el mundo tiene corazón, pero no todo el mundo tiene desarrollado el intelecto y la capacidad crítica de valorar un poema. Entonces hay gente pues que en las redes sociales lanza pues los piropos literarios a diestra y siniestra. Qué bonito, me gusta, me encanta, hermoso, me llega, precioso, perfecto. Eso no dice nada. Es más una expresión meramente emotiva. Eso no me dice nada. Lo que me dice algo es cuando hay una valoración en torno al texto. Hay un sustento teórico, un sustento lingüístico, estético. Eso, aunque sea uno, yo lo canjearía por 1000. Puedes tener 1000 likes y eso no significa nada. Solamente significa que alguien te leyó y que te está siguiendo y que está enamorado de ti, qué sé yo. Eso no significa nada. Ahora, el otro hecho es de que indudablemente decía inicialmente que la sensibilidad de las personas que escriben poesía se lleva a los ribetes del egocentrismo total. Pero hay otro elemento que trasvasa, que ya es enfermizo, que es lo egomaníaco, ¿no? Que cree que pues que el universo gira en torno a ellos, ¿no? Y que todo lo que escriben pues es poesía. Entonces hay gente que se molesta y que se siente ofendida, ¿no? O sea, hace arder Troya y se jala de los cabellos y quiere hacerlo picadillo a quien le dice, le pone en su lugar, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no es poesía, o le falta trabajo, o eso no es poesía, ¿no? Sencillamente eso lo manejamos nosotros muy bien, los lectores, ¿no? Hay cosas que lees un libro entero, lees un libro entero y obviamente al final te quedas con 2, 3 frases que son las que impactaron y significaron mucho en ti. Y como hay poemarios pues que sin pena ni gloria uno lo lee y termina finalmente con la decepción. O sea, terminas más decepcionado que cuando empezaste. Mejor no debiste leerlo. Y obviamente hay cosas que no es poesía porque no hay un trabajo. Sencillamente no puede ser un trabajo si yo digo, patito, patito, que vas caminando por las calles, vas saltando, saltín, saltín, sampiriquín. Por favor, eso es una cosa pues de niño, ¿no? Lo entiendo que en el nivel de niños eso rimada y eufónicamente puede ser algo de repente que guste al oído, pero nosotros ya no somos niños, los lectores grandes ya tenemos que leer otras cosas. Y hay mucha gente que se queja, no, que muy complejo, escribe. Pues, ¿quién se ha dicho que la poesía se ha hecho para ser comprendida? Se tiene que sentir, ¿no? Hay gente que no entiende lo que está hecho, una metáfora, una anécdota, un polítono, no lo entiende, pero lo siente. Por supuesto que no estamos obligados a que todas las personas pues comprendan desde el punto de vista estético a un poema. No vamos a creer. No todos están preparados ni están formados, ¿no? En perspectiva literaria, en retórica, en antropología, no todos están preparados, es obvio. La escuela ni la universidad misma nos forma para eso. Yo pasé por una universidad y soy consciente que lo que pueda saber ahora lo que encontré en los libros. No exactamente en la universidad, porque en la universidad fueron 5 años y en 5 años pasa volando y no se aprende gran cosa, ¿no? Yo creo que una persona, un intelectual aprende en los libros. Aquí está todo el saber, en los libros. Aquí está todo el saber, en los libros. La universidad sencillamente es un barniz que uno pasa para decir que tengo un grado, tengo un título. Yo jamás utilizo un título universitario para decir qué es lo que sé. Yo creo que lo que yo sé es porque he leído. Y la lectura obviamente es lo que me lleva a este plano, digamos, de poder tener una valoración y una apreciación crítica en torno a este asunto. Por lo demás, creo que también es importante resaltar de que lamentablemente en las redes sociales no se hace crítica literaria. Los Facebook, los muros no están necesariamente comentados por críticos. Los críticos no están perdiendo muchas veces el tiempo en cosas triviales, cursis, sencillas, simples, que no llegan al rango poético. Por lo tanto, ¿de qué está culpado los likes? Pues de amistad, ¿no? De gente que mínimamente tiene noción y a veces ni lo lee, ¿no? Noción poética y a las justas hay un renglón, ¿no? Qué bonito, qué hermoso, me encanta, tierno, excelso.
hasta eso no llegas a amar, ¿no? Y eso para mí no significa nada, ¿no? Probablemente parezca esto una pretensión, una arrogancia, como a veces la gente lo quiere ver, pero yo creo que la gente que se siente menos justamente empieza, ¿no es cierto?, a tirarle al que los pone en su sitio, los baja de su nube, les pone un pinchazo en su globo y los hace aterrizar. Generalmente hay eso, ¿no? Ese choque, ¿no? No, este como me critica mucho, o que se cree, que... O sea, entramos a descalificar al otro, al que nos está diciendo las cosas como deben ser, a veces dura, a veces suave, y yo creo que la gente aprende a veces más de las cosas contundentes y duras. Porque el que un poeta sea un tipo egocentrista, egolátrico, es más duro que uno le tire un mazazo y lo ponga en su sitio. Es más duro, ¿no? O sea, le duele más. Pues que si alguien lo dice en otro contexto, en otra latitud, para, por decir, un abogado enseñando a abogados, pues los trata con ajos y mieles y todo, y al final la cosa queda ahí, ¿no? Pero en el caso de estamos corrigiendo, estamos dándole la pauta o dándole la orientación a alguien que está escribiendo, decirle, ¿sabes qué? Tienes que trabajar tu poesía, pues te manda la porra, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti, y quién eres tú, no? Entonces empieza con eso. O sea, hay una resistencia, ¿no es cierto?, a la crítica, y mucho menos hay poco ejercicio autocrítico, ¿no? La gente publica todo lo que publica y hasta lo convierte en libro y cree que todo lo que está en libro o impreso es poesía o es narrativa. Hay muchas cosas que para mí no tienen valor. Y yo sé que hay mucha gente que está metido en este negocio, ¿no? Sobre todo los editores, que por sacarle plata a alguien que quiere hacer poesía y venderle esta imagen de que es poeta, pues lo edita cualquier cosa, ¿no? Sin ningún filtro, ningún control de calidad, ninguna apreciación, ¿no? Sencillamente lo publica y lo anuncia, lo marketea con bombos y platillos como la gran cosa, ¿no? Y cuando a veces ni siquiera logra llegar a eso, ¿no? Eso indudablemente porque en el campo poético esta destrucción, digamos, del nivel de complejidad en la métrica, ritmo y ritmo, pues masificó y generó que todo lo que ahora se escriba pues se tome por poesía. Inclusive hay una teoría de la recepción que dice que es el lector quien convierte al poema en poema, a la narración en narración. Eso me parece totalmente absurdo, ¿no? Porque los géneros están preestablecidos y perfectamente definidos. Para lo lírico es la poesía, ¿no es cierto? Es la musicalidad, es la eufonía, es el ritmo interior lo que prevalece, es el lenguaje literario más sofisticado, poético. Y para la narrativa es la oración, ¿no? Es la estructura, con argumentación, con personajes, que no lo tiene, ¿no es cierto?, lo lírico. Es decir, el drama, por supuesto, es expresión, es diálogo, son géneros que están perfectamente delimitados. Ahora, lo único que sí está diferenciado, lo único que no va a ser jamás igual, es el estilo, es la obra, es la manera como está escrito, es lo único. Y en eso creo que tenemos la libertad absoluta. Pero hoy que ya no valoramos al verso tradicional y se cultiva muy poco, como una dece, como una elegía, una endecha, un epigrama, un madrigal, que ya no se cultiva, una oda, que ya no se cultiva en el rigor, pues ahora cualquier cosa, cualquier renglón se toma por verso, cualquier espacio se toma por poesía, ¿no? Cualquier seguidilla de cosas se toma por poesía. Y también es algo torpe y tonto creer que porque escribo más o en un recital me tomo 1 hora o 2 horas en querer leer, creer que eso te va a hacer más o mejor poeta o te va a convertir en poeta, eso es iluso. Sencillamente la gente no soporta 5 minutos. O sea, creo que hay una necesidad enfermiza a veces de la gente de tomar el micro y no soltarlo. O sea, le das para que lea un par de poemas y se manda 4, 5, 6. O sea, hay una necesidad, creo que es algo, escatológicamente es algo enfermizo. Que la gente quiera, y ahí se evidencia y se revela pues esta idea de, digamos, del egocentrismo, ¿no? Creer que nos están esperando todos nos están mirando y están pendientes de lo que uno escribe. En un recital de 20 poetas que uno se tome a leer 10, 15 poemas, pues es totalmente absurdo. Lo acepto si lo hace un unipersonal, un recital propio, bueno, se acepta que se aguante toda la tortura, ¿no? Porque al final creo que un poeta debe leer 2 poemas y listo, a sentarse.
y dejar al lector con la miel en la boca, ¿no? Si lo hicimos bien, y si no, también en buena hora que nos den un aplauso, no de felicitación, sino de despedida, vete a sentarte, carajo, ¿no? Entonces, creo que eso, indudablemente, a nosotros nos interesa como gente que estamos metidos, como lectores. Hablo como lector, básicamente. Creo que no podemos seguir cayendo en este juego, que obviamente se va ensanchando más, ¿no? Las redes sociales están llenos de grupos, de gente que está pues inventándose cargos, puestos literarios, como no tienen el talento, la capacidad literaria, se inventan cargos, ¿no? Hay mucha gente que se inventa baratarias imaginarias, donde él es el presidente y él es todo, ¿no? O sea, la gente ni está por enterado, ni sabe que él es presidente de los poetas del Perú. Y bueno, y hay grupos que en realidad, casa del poeta, pues, yo veo que hay gente que no existe, la casa está vacía, ¿no? Y el que está adentro es un ser solitario único que entre comillas se vende como que él es representante de una casa del poeta, y en realidad ni es ni poeta ni ejerce labor de difusión literaria ni nada, ¿no? Es puro nombre, ¿no? Puro nombre. Muchos grupos son solamente nombre, ¿no? La existencia de un grupo literario se debe a sus actividades culturales, el resto es formalidad, nombre, están inscritos, que se jactan de que están inscritos, que están... Eso no tiene nada que ver, eso es una cuestión, un formalismo diplomático que no funciona. Lo literario, el producto literario es uno solo, es el hecho, y a partir de ahí se genera todo lo demás, la crítica, la publicidad, los lectores, el periodismo, el comentario, el texto, es el punto de partida, el eje donde gravita todo, ¿no? Es toda la galaxia, digamos, de lo que implica la lectura. Y si no construimos un texto, ¿qué puedo construir, no? ¿Qué puedo construir, no? O sea, construir elementos externos cuando no hay un hecho literario. El hecho literario es un texto, y sobre eso gravita, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Sobre eso podemos hablar, sobre todo lo demás. Pero si no hay un texto hecho de calidad, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos, no? Creo que esto, para mí, no es nada fácil, porque yo sé que hay mucha gente que se siente ofendida, ¿no? Hay gente que tiene la manía o que tiene la cuestión enfermiza de que cualquier cosa que se le diga de manera contundente, directa, pues no están acostumbrados a ello, pues es una ofensa para ellos, ¿no? Es un maltrato para ellos. Eso me parece una sensiblería bastante tonta, porque creo que como no están habituados a que los pongan en su sitio, los hagan aterrizar, están siempre volando, o están siempre suspendidos en un globo de cristal, ¿no? Entonces creemos que esto para nosotros es importante hacer docencia, y a veces quizá de la manera más contundente y más categórica, de poner a las personas en su lugar y en su sitio, porque de esa manera estamos logrando de que se establezca un parámetro, se establezca una especie de paralelo en ciertos detalles. Yo sé que hay gente que logra a veces captar incautos, a veces para publicarles, o por eso venderles la imagen de poetas. O sea, en realidad el título de poeta le queda muy grande a muchas personas, ¿no? Me parece que es muy pretencioso pues adoptar o tomar el título de poeta cuando pues está empezando, ¿no? Yo creo que esa es una categoría que uno tiene que manejarla con mucha prudencia y con espera, ¿no? Y tampoco no es que el que empezó a escribir ya pues se sienta poeta porque alguien le dijo poeta. Pues ahora le decimos poeta a cualesquiera, ¿no? Cualquier cosa que escriba sin ton ni son, sin mucho valor, ya adopta el título de, entre comillas, de poeta, ¿no? Y eso obviamente, pues más que bien hace daño. Hay gente que le hace un premio literario, un piropo, un reconocimiento, un diploma, a veces que empezando a escribir una plaqueta ya le dan un diploma de poeta, ¿no? O sea, eso me parece bastante ridículo, ¿no? Querer repartir a diestra y siniestra diploma, sobre todo de personas que ni siquiera han logrado obtener ese título, ¿no? A veces solamente más lo veo como un hecho de ganar adeptos, de ganar amigos y de ganarse la simpatía o el favor de los demás, ¿no? Repartir como que fueran volantes, diplomas de poetas, alguien que está empezando, alguien que está ejerciendo otra labor, digamos, profesional, y darle de poetas, ¿no?
darle de poetas, construir poetas a ingenieros, abogados, médicos, así de por sí, porque llegaron y se sentaron y hay que darle para poder hacer digamos, ganar entre comillas adeptos a un grupo. Me parece un acto totalmente irresponsable, ¿no? No creo que esa sea la mejor manera de cómo logremos nosotros construir una poesía seria en el futuro. Al final, yo creo que el tiempo, de alguna manera, dejará como un cernidor, como un filtro, dejará arriba las piedras grandes y toda la arena caerá abajo, ¿no? En la nada, ¿no? A sepultarse en el abismo del silencio y el olvido, ¿no? Entonces, así el tiempo también va a cernir a mucha gente, ¿no? Y no es que pretenda desanimar a quien está incursionando en el mundo de la poesía, al contrario, lo que pretendo es de alguna manera decirle: ¿quieres presentar un texto poético? Trabájalo antes de, exígete antes de, lee antes de, diversifica tus lecturas antes de, instrumentalízate y llénate de teoría antes de, sé exigente contigo y muy catónico antes de entregar cualquier tontería al ciberespacio o al pasarlo y gastar tinta y papel en un texto escrito. Por supuesto que puedes entrar a la poesía y a nosotros sería excelente que entren cientos y miles de personas, pero que lo hagan sumado al talento que puedan tener o que puedan cultivar en el camino. Háganlo leyendo, háganlo pensando bien de que su escrito o puede llevarlo a la gloria o puede llevarlo al olvido. Porque creo que a veces a la gente le falta decir eso. Pues si te has metido a la poesía, que es un terreno arduo, y es un terreno donde vas a encontrar pues también las zancadillas y la gente que te va a hacer la crítica de la vida imposible, ¿no? Sale un poeta por primera vez, no, está en la calle, está recién empezando, ¿no? O sea, ese es el mal recibimiento que normalmente tiene. En la poesía, el peor enemigo de un poeta o un narrador es otro poeta o otro narrador. El celo que hay es indiscutible, es de manera sistemática y permanente. Vas a encontrar cuando te metes, cuando tú todavía no eres nada, nadie te dice nada, nadie cuestiona, nadie te observa. El día que empiezas a escalar como una escalera y estés inclusive aún con tu corta edad, le hayas superado a alguien que está ya 20, 30, 40 años metido, ese día empiezan los celos, ese día empiezan a tirarte piedras, a tirarte insultos, a tirarte ofensas, a utilizar lenguaje y querer llevarte a su lenguaje coprolálico, soez, enfermizo, matonesco. Ese día alguien te va a empezar a tirar piedras, pero también esa es una prueba y una señal que estás avanzando. Pero ese avance es tortuoso y doloroso porque hay gente que obviamente no resiste esta prueba y en el camino se va quedando o va renunciando a eso. La poesía, como cualquier generación, es como una maratón, ¿no? Empieza un grupo de 50 y termina 1, 2 o 3 a lo mucho de esa generación. El resto se queda en el camino, ¿no? Indudablemente. Es algo que está ya casi ya como un ADN preestablecido, ¿no? Siempre en cada generación arrancan 50 y llegan 2, 3 y a veces hasta 1. El resto se va quedando en el camino por distintas circunstancias, pero siempre de cada generación florece 1 o 2, son los que más destacan. Y el resto obviamente pues se quedó en el camino porque no encontró que la crítica o su poesía o su narrativa en el camino fue sostenida. El que escribe bien no necesita ni siquiera de aduladores, de comentaristas, amigos, de compadres que te hagan la corte. No necesita eso. El buen escrito perdura y trasvasa en el tiempo. Si alguien no te valoró ahora en tu buen escrito, el futuro lo hará. Así que creo que esto hay que tomarlo bastante en cuenta para poder trabajar mejor lo literario.